vamos a continuar con el capítulo 6, la sección primera, que es un capítulo bien fuerte, una sección bien fuerte que yo la tuve que leer varias veces hasta que pude comprender lo que me estaba diciendo. Bien fuerte, el mensaje de la crucifixión. Ahí en nada. Para los efectos del aprendizaje, examinemos de nuevo la crucifixión. No hice hincapié en ella anteriormente debido a las temibles connotaciones que quizá tengas asociadas con ella. Seguro que sí, sobre todo aquí en España, que hacemos las procesiones, todas esas cosas, unas connotaciones muy fuertes y temibles. Lo único que se ha subrayado hasta ahora es que no fue una forma de castigo. No fue una forma de castigo. No obstante, no se puede explicar nada utilizando exclusivamente términos negativos. Existe una interpretación constructiva de la crucifixión que está totalmente desprovista de miedo y que por lo tanto es totalmente benévola en cuanto a lo que enseña, si se entiende debidamente. Voy a volver a leer esto porque lo vamos a repetir muchas cosas. Está diciendo que no ha tocado la crucifixión porque tiene unas connotaciones terribles asociadas con aquello. Y dice que lo único que ha dicho hasta ahora es que no fue una forma de castigo. Dice, existe una interpretación constructiva de la crucifixión totalmente desprovista de miedo y por tanto completamente benévola en cuanto a lo que enseña, si se entiende debidamente. Y va con ello. Dice, la crucifixión no es más que un ejemplo extremo. Su valor, al igual que el valor de cualquier otro recurso de enseñanza, reside únicamente en la clase de aprendizaje que facilita. La crucifixión fue un ejemplo extremo. Y el valor que tuvo como recurso de enseñanza reside únicamente en el aprendizaje que facilita. Se puede entender y se ha entendido incorrectamente, ya nos lo dice. Se debe únicamente al hecho de que los temerosos tienden a percibir con miedo. Las connotaciones terribles que hemos hecho de la crucifixión se debe a nuestra característica de ser temerosos. Ya te dije que siempre se puede recurrir a mí para compartir mi decisión y de ese modo hacerla más firme. Vale. Te dije también que la crucifixión fue la última jornada inútil que la afiliación tuvo que emprender y que para todo aquel que la entienda representa la manera de librarse del miedo. Te dije también que la crucifixión fue la última jornada inútil que la afiliación tuvo que emprender y para que todo aquel que la entienda representa la manera de liberarse del miedo. Dice que la crucifixión la emprendió la afiliación. Y para todo aquel que la entienda representa la manera de liberarse del miedo. Aunque antes solo hice hincapié en la resurrección, no aclaré el propósito de la crucifixión y la manera en que ésta, de hecho, conduce a la resurrección. Este propósito, no obstante, tiene una aportación muy concreta que hacer en tu propia vida y te ayudará a comprenderlo, tu propio papel como maestro, si lo examinas sin miedo. Te lo está explicando y nos va poniendo sobre ascuas. Aunque solo hice hincapié en la resurrección, no aclaré el propósito de la crucifixión y la manera en que ésta, de hecho, conduce a la resurrección. Vamos con ello. Es probable que hayas estado reaccionando durante muchos años como si te estuvieran crucificando. Verdadero. Esta es una marcada tendencia de los que creen estar separados, que siempre se niegan a examinar lo que se han hecho a sí mismos. Estamos viviendo como si nos estuvieran crucificando, como si fuéramos los rehenes del mundo, de la ecología, de los plásticos, de las farmacéuticas. Siempre hemos vivido así. Dice, esta es una marcada tendencia de los que creen estar separados. Verdadero. Que siempre se niegan a examinar lo que se han hecho a ellos mismos. Y echamos la culpa fuera. La proyección implica ira. Al proyectar una culpa que crees que está dentro o fuera, te irritas con el objeto de tu proyección. Dice, y la ira alienta la agresión y la agresión fomenta el miedo. Esto ya
la introducción, la proyección implica ira, porque te enfadas con la persona sobre la que has proyectado la culpa oculta. Como tienes ira contra aquella persona, tratas de agredirla, y al agredirla piensas que tú también vas a ser agredido, con lo cual la proyección acaba en que tú estás muerto de miedo. El verdadero significado de la crucifixión radica en la aparente intensidad de la agresión cometida por alguno de los hijos de Dios contra otro. Ya empieza aquí a hablar de una manera, dice, está explicando lo que significa la proyección respecto de la ira y de cómo funciona aquí en el mundo, que tú atacas al que crees que es culposo y una vez que lo atacas viene el dolor y la pena para ti. Dice, el verdadero significado de la crucifixión radica en que a pesar de ser una agresión muy fuerte cometida por algunos hijos de Dios contra otro, dice, el verdadero significado radica en la aparente, esto como lo leo, aparente lo ha puesto entrecomillado, lo ha puesto diferente, en la aparente intensidad de la agresión. Esto, por supuesto, es imposible y se tiene que entender cabalmente que es imposible. De lo contrario, yo no puedo servir de modelo para el aprendizaje. Empieza a decirnos que la agresión que aparenta es imposible. Y que si no partimos de la base de no creernos la agresión, él no sirve como de modelo. No hubo tal agresión, a pesar de que la veamos. Y sigue con una explicación. En última instancia, solo el cuerpo puede ser agredido. Lo va a explicar porque solamente es aparente. En última instancia, solo el cuerpo puede ser agredido. No cabe duda de que un cuerpo puede agredir a otro y puede incluso destruirlo. Sin embargo, si la destrucción en sí es imposible, cualquier cosa que pueda ser destruida no es real. Vamos a ir leyéndolo por partes para que no se nos pierda el hilo de lo que quiere decirnos. En última instancia, solo el cuerpo puede ser agredido. No cabe duda de que un cuerpo puede agredir a otro y que incluso lo puede destruir. Sin embargo, si la destrucción en sí es imposible, cualquier cosa que pueda ser destruida no es real. Ya nos está diciendo entonces que la agresión al cuerpo de Jesús no pudo ser real porque las cosas que son destruibles no son reales. De ahí parte y de ahí se fundamenta a la hora de decir que la agresión no fue real. Continúa diciendo, sin embargo, si la destrucción en sí es imposible, cualquier cosa que puede ser destruida no es real, ya lo he leído. Su destrucción, por lo tanto, no justifica tu ira. Ahí está, en este cambio extraordinario que el curso nos hace muchas veces, el espíritu somos nosotros, el que se enfada somos nosotros, el que tiene miedo somos nosotros. Pero ¿por qué nos enfadamos y por qué tenemos miedo? Porque damos realidad al sueño que vemos. Hay que separarse, el personaje hay que separarse del soñador. Su destrucción, dice, como el cuerpo hemos dicho que al poder ser destruido no es real, su destrucción, por lo tanto, no justifica que tú te enfades por su muerte. En la medida en que creas que la justifica, estarás aceptando precisas falsas y enseñándoselas a otros. Esto tiene mucha tela. En la medida en que creas que la justifica, tu ira está justificada, estarás aceptando premisas falsas y enseñándoselas a otros. Aquí nos está diciendo que por qué la aparente intensidad de la agresión. Porque la agresión era contra el cuerpo. Y el cuerpo cambia, por lo tanto no es real. Si la agresión se ha hecho al cuerpo, tú no tienes por qué enfadarte. Esto es tan contrario a todos nosotros, pero bien está que Jesús nos lo diga. Y eso se lo aprendió Él. Y tenemos que pasar nosotros por ahí, pero seguimos. En la medida que creas que tu ira está justificada, estarás aceptando premisas falsas y enseñándolas. El mensaje de la crucifixión fue precisamente enseñar que no es necesario percibir ninguna forma de ataque en la persecución, pues no puedes ser perseguido. Tela. No podemos ser perseguidos. Si reaccionas con ira
Tienes que estar equiparándote con lo destructible, con el cuerpo. Y por lo tanto, viendo a ti mismo de una forma de mente. Esta es una deducción filosófica interesante y bien construida. Lo que se deteriora y muere no puede ser real. Por tanto, la ira que tú sientes por el deterioro del cuerpo de otro no puede estar justificada porque el cuerpo de otro no existe. Por tanto, la aparente intensidad de la crucifixión de Jesús no pudo desatar su ira ni debería desatar la nuestra porque está actuando sobre un cuerpo. Y como el cuerpo no existe, porque lo destruible no existe, pues ahí nos dice que nuestra ira no puede estar justificada. Vamos a seguir. Hablando Jesús, he dejado perfectamente claro que yo soy como tú y que tú eres como yo. Pero nuestra igualdad fundamentalmente solo puede demostrarse mediante una decisión conjunta, nos dice. He dejado perfectamente claro que somos iguales tú y yo, pero nuestra igualdad solo se puede demostrar mediante una decisión conjunta. Eres libre, si así lo eliges, de percibirte a ti mismo como si se te estuviera persiguiendo. Eres libre de aceptar esta premisa sobre la que estás de que te se está persiguiendo. Mas cuando eliges reaccionar de otra manera, deberías recordar que yo fui perseguido de acuerdo con el pesar del mundo, pero no compartí esa interpretación. Y puesto que no la compartí, no la reforcé. Ofrecí por consiguiente una interpretación diferente del ataque que deseo compartir contigo. Si la crees, me ayudarás a enseñarla. Yo le pido a Jesús que nos ayude porque esto es bien fuerte, pero bien fuerte. He dejado perfectamente claro que yo soy como tú y que tú eres como yo. Pero nuestra igualdad fundamentalmente solo puede demostrarse mediante una decisión conjunta. Y nos dice qué decisión es. Eres libre si lo eliges de percibirte a ti mismo como si te estuvieran persiguiendo. Y cuando eliges reaccionar de esta manera, deberías recordar que yo fui perseguido de acuerdo con el pensar del mundo, pero no compartir esa interpretación de ser perseguido. Y puesto que no la compartí, no la reforcé. Ofrecí, por tanto, una interpretación diferente del ataque, que es la que deseo compartir contigo. Si la crees, me ayudarás a enseñarla. Nadie puede ser perseguido. Madre mía. Sigue hablando Jesús. Como ya te dije anteriormente, lo que enseñes es lo que aprenderás. Si reaccionas como si te estuvieran persiguiendo, estarás enseñando persecución. Ay, Dios mío, todo el rato. No es esta la lección que el Hijo de Dios debe enseñar si es que ha de alcanzar su propia satisfacción, su propia salvación. No es esa la lección que el Hijo de Dios debe enseñar si ha de alcanzar su propia salvación. No debemos de enseñar que nos está persiguiendo nadie, que somos rehenes de nada, si queremos alcanzar nuestra propia salvación. Pero debemos de hacer un camino de aprendizaje, de estudio y de oración para poderlo ver como Jesús lo vio. Si Él lo vio, nosotros lo podemos ver también. Enseña más bien tu perfecta inmunidad, que es la verdad acerca de ti, y date cuenta de que no puedes ser atacada. No trates de protegerla, ya que de lo contrario creerás que es susceptible de ser atacada. No trates de protegerla, ya que de lo contrario creerás que es susceptible de ser atacada. No pongas barreras, no pongas límites. Que hay muchas personas que dicen, ámate a ti mismo primero, pon límites para que no te invadan los demás. Tu inmunidad es perfecta. Esa es la verdad acerca de ti. Date cuenta de que no puedes ser atacada. No trates de protegerla, pues de lo contrario, creas que es susceptible de ser atacada. ¿Cuántos errores hay en nuestras mentes cuando hablamos y escribimos? Quiérete a ti mismo, pon una barrera para los demás. No trates de proteger tu inmunidad, porque al protegerla la estás haciendo débil. No se te pide ser crucificado, lo cual fue parte de lo que yo aporté como maestro, lo aportó a la filiación. Se te pide únicamente que sigas mi ejemplo cuando te asalten tentaciones mucho menos extremas de percibir falsamente y que no las aceptes como falsas justificaciones para desatar tu ira. Ahí está, este párrafo me gusta mucho.
cuando lo leí. Dice, no se te pide ser crucificado, cosa que ya hice yo por todos. Se te pide únicamente que sigas mi ejemplo. Cuando te encuentras en situaciones de agresividad, mucho menos que la que yo protagonice, por tanto, si yo no reaccioné con ira, ni juzgué la situación, tú no tienes por qué, en cosas más pequeñas. Ese es el ejemplo de la crucifixión. Si Jesús no vio culpa, no vio ira, no sintió ira, no aceptó la agresión, ¿por qué nosotros, por un golpe con un coche que nos hemos dado con un vecino, por una mala contestación de alguien, por cualquier cosa de las que nos puedan pasar, vamos a entrar en ira y vamos a desatar? Ese es el ejemplo de la crucifixión. Si Jesús no pensó mal de sus supuestos verdugos, ¿tú por qué, con cosas bastante menores, tienes que sacar los pies del tiesto? Esta es la frase. No puede haber justificación para lo injustificable. No creas que la hay ni enseñes que la hay. Recuerda siempre que enseñas lo que crees. Cree lo mismo que yo y llegaremos a ser maestros del mismo calibre. Ay, qué oración tan bonita. Cree lo mismo que yo y llegaremos a ser maestros de igual calibre. Ayúdame, ayúdanos a creer esto que creímos tú, porque esto sí que es darnos la vuelta 360 grados. Continúa diciéndonos, tu resurrección es tu redespertar. Yo soy el modelo del renacimiento, pero el renacimiento en sí no es más que el despuntar de la mente de lo que ya se encuentra en ella. Tu resurrección es tu redespertar, no es lo que viene después de la muerte, sino el despertar de tu mente. Yo soy el modelo del renacimiento. Él renació, él resucitó su mente. Yo soy modelo del renacimiento, pero el renacimiento en sí no es más que el despuntar de la mente, no es más que el despuntar en la mente de lo que ya se encuentra en ella. Dios mismo lo puso allí. Por lo tanto, es cierto para siempre. Yo creí en ello y por consiguiente lo acepté como la verdad. Eso es lo que nos falta a nosotros. Creen en ello. Ayúdame a enseñárselo a nuestros hermanos en nombre del reino de Dios, pero cree primero que es verdad, pues de lo contrario enseñarás mal. Ahí es donde mis hermanos se quedaron dormidos durante la supuesta agonía del huerto, pero yo no pude haberme indignado con ellos, porque sabía que no podía ser abandonado. Jesús no estaba ya viviendo en este mundo. Jesús estaba viendo la visión de Cristo en todos, con lo cual él no veía los cuerpos ni lo que hacían, sino la santidad de su hermano moviéndose en una dirección en otra. No me digas que no tenemos que andar todavía un rato. Nos está diciendo esto. Jesús ya no veía los cuerpos de sus discípulos, veía los grandes rayos de la creación de Dios en ellos y sus movimientos, y de ninguna manera podía enfadarse con ellos, porque no veía los movimientos de sus cuerpos. Mis hermanos se quedaron dormidos en la supuesta agonía del huerto, pero yo no pude haberme indignado con ellos porque sabía que no podía ser abandonado. Yo pido para mí y para todos vosotros esa mente que Jesús tuvo. Lamento cuando mis hermanos no comparten mi decisión de oír solamente una voz, pero eso los debilita como maestros y como alumnos, cuando no escuchamos solo la voz del Espíritu. Con todo, sé que no pueden realmente traicionarse a sí mismos ni traicionarme, y que sobre ellos es donde todavía tengo que edificar mi iglesia. No hay ninguna otra alternativa al respecto, porque únicamente tú puedes ser la roca de la iglesia de Dios. Con todo, dice, lamento cuando mis hermanos no quieren compartir una sola voz. No quieren compartir mi decisión de oír una sola voz, pues eso los debilita como maestros y como alumnos. Con todo, sé que no pueden realmente traicionarse a sí mismos ni traicionarme, y que sobre ellos es donde todavía tengo que edificar mi iglesia.
No hay ninguna otra alternativa al respecto, porque únicamente tú puedes ser la roca de la iglesia de Dios. Allí donde hay un altar hay una iglesia. Jesús está diciendo que aunque tú todavía no compartas con Él la decisión de oír una sola voz, confía en ti, porque tú eres la base sobre la que hay que colocar el altar a Dios, la creencia suprema. Dice, la iglesia que no inspira amor tiene un altar oculto que no está sirviendo al propósito para el que Dios lo destinó. Tengo que edificar su iglesia sobre ti porque quienes me aceptan como modelo son literalmente mis discípulos. Los discípulos son seguidores. Y si el modelo que siguen ha elegido enseñarles dolor en relación con todo, serán ciertos. Los discípulos son seguidores. Y si el modelo que siguen ha elegido evitarles dolor en relación con todo, serán ciertamente insensatos si no lo siguen. Y continúa diciendo, elegí, por tu bien y por el mío, demostrar que el ataque más atroz a juicio de lejos es irrelevante. Está recapitulando. Él eligió un ataque atroz para demostrar que era irrelevante. Él eligió esto para demostrar que no tenía fuerza sobre él y que era irrelevante. Él lo eligió y no fue fruto de la proyección, fue fruto de la elección como maestro que nos hizo a todos. Y continúa diciendo, tal como el mundo juzga estas cosas, mas no como Dios sabe que son, fui traicionado, abandonado, golpeado, atormentado y finalmente asesinado. Está claro que ello se debió únicamente a las proyecciones de otros sobre mí. Esto es muy importante. Se debió únicamente a las proyecciones de otros sobre mí, ya que yo no le había hecho daño a nadie y había curado a muchos. Ahí él está hablando perfectamente de su inocencia. Él no podía proyectar nada que cayera culpa sobre él, porque había pasado haciendo el bien y no tenía culpa. Él había expiado cualquier culpa que hubiera tenido en los años anteriores. Él estaba en modo perdón permanentemente. Él estaba con la visión de Cristo permanentemente en sus ojos. Voy a volver a leer este párrafo porque me gusta mucho. Elegí por tu bien y por el mío demostrar que el ataque más atroz a juicio de luego es irrelevante. Fue su elección. Tal como el mundo juzga estas cosas, mas no como Dios sabe que son, fui traicionado, abandonado, golpeado, atormentado y finalmente asesinado. Está claro que todo ello se dio únicamente a las proyecciones de otros sobre mí, ya que yo no le había hecho daño a nadie y había curado a muchos. Seguimos gozando de perfecta igualdad como alumnos, aunque no es necesario que tengamos las mismas experiencias. Nos está diciendo que no tenemos que pasar por la crucifixión, que quede bien claro. Durante mucho tiempo en la iglesia se pensó que para parecernos a Jesús había que sufrir como Él. Buscábamos el martirio, nos martirizábamos aquí con regímenes de comida, con regímenes de sufrimiento, los cilicios, un montón de cosas, porque queríamos parecernos al Cristo. Pedíamos las llagas. Y aquí dice, seguimos gozando de perfecta igualdad como alumnos, aunque no es necesario que tengamos las mismas experiencias. Él ya pasó por esta. Y mira lo que dice. El Espíritu Santo se regocija cuando puedes aprender de las mías y valerte de ellas para volver a despertar. El Espíritu Santo se regocija cuando alguien no tiene que pasar por la crucifixión y aprende de Jesús lo que Jesús aprendió. Y el ejemplo de Jesús le ha servido a él. Dice, el Espíritu Santo se regocija. Este es su único propósito y esa es la única meta en que yo puedo ser percibido como el camino, la verdad y la vida. Jesús es el camino, la verdad y la vida para los que aprenden de Él, de que jamás fue crucificado, de que jamás fue agredido. Ese es el mensaje de la crucifixión, lo que nosotros dice, ese es el único propósito y en la única manera en que yo puedo ser percibido por el camino, la verdad y la vida. No reconociendo las agresiones. Oír una sola voz nunca implica sacrificio. Oír una sola voz nunca implica sacrificio.
Por el contrario, si eres capaz de oír al Espíritu Santo en otros, puedes aprender de sus experiencias y beneficiarte de ellas sin tener que experimentarlas directamente en ti mismo. Dice, si escuchas la voz del Espíritu Santo en ti, ni vas a tener que pasar por la crucifixión, ni vas a tener que pasar por las diferentes locuras que otros hermanos han pasado. Siempre y cuando tú seas capaz de oír la voz del Espíritu Santo. Esto se debe a que el Espíritu Santo es uno y todo aquel que le escucha es conducido inevitablemente a demostrar su camino a todos. Nadie te está persiguiendo del mismo modo en que nadie me persiguió a mí. Nadie te está persiguiendo del mismo modo en que nadie me persiguió a mí. No se te pide que repitas mis experiencias, pues el Espíritu Santo, a quien compartimos, hace que eso sea innecesario. Aquí estamos a los pies de los caballos. Si alguien en este momento está pensando que alguien le está persiguiendo, ahora mismo podemos entregar esta idea equivocada al Espíritu y decir, no, esto no es real, esto no es de Dios. El Hijo de Dios no puede ser perseguido, solo mi propio pensamiento me está persiguiendo. Entrego a la expiación del Espíritu Santo mi decisión equivocada de que soy vulnerable de ser perseguido por, y ponemos el nombre. Nadie te está persiguiendo del mismo modo en que nadie me persiguió a mí. No se te pide que repitas mis experiencias, pues el Espíritu Santo, a quien compartimos, hace que esto sea innecesario. Sin embargo, para valerte de mis experiencias de manera constructiva, tienes que seguir mi ejemplo con respecto a cómo percibirlas. Nos va a dar una noticia. Sin embargo, para valerte de mis experiencias de manera constructiva, tienes aún que seguir mi ejemplo con respecto a cómo percibirlas. Nos está diciendo que para valernos de su experiencia de manera constructiva, tenemos que aprender a percibirlas correctamente. Mis hermanos, que son también los tuyos, están constantemente justificando lo injustificable. La única lección que tengo que enseñar, puesto que la aprendí, como me gusta cuando Jesús dice eso, es que ninguna percepción que esté en desacuerdo con el juicio del Espíritu Santo está jamás justificada. Ahí es que tenemos que acostumbrarnos a oír la voz, una sola voz, para que el Espíritu Santo nos diga, esto no es lo que parece, y recuperemos la paz. La única lección que tengo que enseñar, puesto que la aprendí, es que ninguna percepción que esté en desacuerdo con el juicio del Espíritu Santo está jamás justificada. Jesús, en el camino del Gólgota, estaba escuchando una voz del Espíritu y estaba diciendo, estás rodeado de amigos, estás rodeado de hermanos, todos te aman, ellos están jugando, ellos no saben, y estaba escuchando la voz del Espíritu. Y aquí nos dice eso, la única lección que tengo que enseñar, puesto que la aprendí, es que ninguna percepción que esté en desacuerdo con el juicio del Espíritu Santo está justificada. Mi función consistió en demostrar que esto es verdad en un caso extremo, simplemente para que pudiera servir de ejemplo, simplemente para que pudiera servir como un instrumento de enseñanza ejemplar para aquellos que en situaciones no tan extremas sienten la tentación de abandonarse a la ira y al ataque. Mi voluntad, junto con la de Dios, es que ninguno de sus hijos sufra. Mi función consistió en demostrar que esto es verdad para un caso extremo, de que no estamos agredidos a un caso extremo. La crucifixión no puede ser compartida porque es el símbolo de la proyección, pero la resurrección es el símbolo del compartir, ya que para que la filiación pueda conocer su plenitud, es necesario que cada uno de los hijos de Dios experimente un redespertar. Mira. La proyección no puede ser compartida porque es el símbolo de la proyección. Pero la resurrección es el símbolo del compartir, ya que para que la filiación pueda conocer su plenitud es necesario que cada uno de los hijos de Dios experimente un redespertar. Aquí nos dice, como más veces, que toda la filiación vamos a despertar juntos. Dice, solo eso es conocimiento. El mensaje de la crucifixión es inequívoco. Enseña solamente amor, pues eso es lo que eres. Si interpretas la crucifixión de cualquier otra forma, la estarás usando como un arma de ataque en vez
de como la llamada a la paz. Qué bonito esto, qué clarificador, qué rompedor. Si interpreta la crucifixión de cualquier otra forma, la estarás usando como un arma de ataque en vez de como la llamada a la paz para la que se concibió. Con frecuencia los apóstoles la interpretaron erróneamente por la misma razón que otros la hacen. Su propio amor imperfecto les hizo vulnerables a la proyección. Y como resultado de su propio miedo, hablaron de la ira de Dios como el arma de represalia de éste. No pudieron hablar de la crucifixión enteramente sin ira, porque sus propios sentimientos de culpabilidad habían hecho que se sintieran indignados. Aquí está entrando en la mente de los apóstoles y diciendo cómo se sentían. Ellos estaban indignados por la muerte de Jesús, por la agresión. Ellos no compartían la mente de Jesús, de que no podía ser atacado, de que no estaba siendo atacado. A mí me ha ayudado mucho esto, el darse uno cuenta que aquí hay dos cosas que están en distintos planos, pero que se han comunicado. Y uno es el espíritu que está soñando, que debería de estar en paz, soñando. Y otra cosa son los sueños que sueña, que le alteran el sueño y confunde el sueño con la vida. Su propio amor imperfecto les hizo ser vulnerables a la proyección y como resultado de su propio miedo hablaron de la ira de Dios como el arma de represalia de éste. No pudieron hablar de la crucifixión enteramente sin ira porque sus propios sentimientos de culpabilidad habían hecho que se sintieran indignados. El propio sentimiento de culpabilidad les hizo... y eran los apóstoles, estaban con Jesús. Así que imagínate, y nosotros ahora pues estamos también... Estos son algunos ejemplos de pensamiento tergiversado del Nuevo Testamento, si bien su evangelio es en realidad únicamente el mensaje del amor. Si los apóstoles no se hubieran sentido culpables, nunca me habrían podido atribuir expresiones tales como «No he venido a sembrar paz sino espadas». Eso está escrito en los evangelios, que dijo Jesús, no he venido a sembrar paz sino espadas, pero dice eso se debe a que los apóstoles se sentían culpables y atribuyeron eso a Jesús. Eso está en clara oposición a todas mis enseñanzas. De haberme entendido realmente no podrían haber descrito tampoco mi reacción a Judas como lo hicieron. Yo no pude haber dicho, traicionas al Hijo del Hombre con un beso, a no ser que hubiese creído en la traición. Está desdiciendo las frases del curso que no se ajustan a la realidad. Traicionas al hombre con un beso. El mensaje de la crucifixión fue precisamente que yo no creía en la traición. El castigo que se dijo infringía a Judas fue un error similar. Judas era mi hermano y un hijo de Dios, tan miembro de la filiación como yo. ¿Cómo iba a condenarlo cuando estaba listo para probar que la condena era imposible? No he venido a sembrar paz sino espadas, traicionas al Hijo del Hombre con un beso. Esas dos pone. ¿Cómo iba a condenarlo cuando estaba listo para probar que condenar es imposible? Cuando leas las enseñanzas de los apóstoles, recuerda que les dije que había muchas cosas que ellos no entenderían sino hasta mucho después, porque en aquel entonces aún no estaban completamente listos para seguirme. Eso lo decía entonces y personas que estaban con él. Fíjate qué mensaje tan nuevo el de Jesús, aquí en nuevo ahora, imagínate entonces. No quiero que dejes que se infiltre ningún vestigio de miedo en el sistema de pensamiento hacia el que te estoy guiando. No dejes que se encamine ningún gesto de miedo hacia el sistema de pensamiento que te estoy guiando. No ando en busca de mártires, sino de maestros. Esta es una frase clave. No hace falta que te sacrifiques pensando, yo me sacrifique. No, es eso. Necesito maestros, no mártires. Maestros que sepan que no pueden ser agredidos. Nadie es castigado por sus pecados. Y los hijos de Dios no son pecadores.
Cualquier concepto sobre el castigo significa que estás proyectando la responsabilidad de la culpa sobre otro. Y ello refuerza la idea de que está justificado culpar. El resultado es una lección acerca de cómo culpar, pues todo comportamiento enseña las creencias que motivan. La crucifixión fue el resultado de dos sistemas de pensamiento claramente opuestos entre sí, el símbolo perfecto del conflicto entre el ego y el Hijo de Dios. La crucifixión fue el resultado de dos sistemas de pensamiento claramente opuestos entre sí, el ego y el Hijo de Dios. Este conflicto parece ser igualmente real ahora, y lo que enseña tiene que aprenderse ahora tal como lo tuvo que aprenderse entonces. Yo no necesito gratitud, pero tú necesitas desarrollar tu mermada capacidad de estar agradecido o no podrás apreciar a Dios. Él no necesita que lo aprecies, pero tú sí. Esto es muy bonito. Dios no necesita que lo aprecies, Dios no tiene ego para esto, pero nosotros sí tenemos que apreciar para quitarnos la culpa. No se puede amar lo que no se aprecia, pero el miedo hace que sea imposible apreciar nada. Cuando tienes miedo de lo que eres, no lo aprecias y por lo tanto lo rechazas. Como resultado de ello, enseñas rechazo. El poder de los hijos de Dios está presente todo el tiempo porque fueron creados para ser creadores. Que no se nos olvide, nuestro poder está intacto. La influencia que ejercen unos sobre otros es ilimitada y tiene que usarse para su salvación conjunta. Cada uno de ellos tiene que aprender a enseñar que ninguna forma de rechazo tiene sentido. Ay, Dios mío, tenemos que aprender eso, que ninguna forma de rechazo tiene sentido. La separación es la noción del rechazo. Mientras sigas enseñando esto, lo seguirás creyendo. No es así como Dios piensa, y tú tienes que pensar como Él, si es que quieres volver a conocerlo. Mira esta última frase. Recuerda que el Espíritu Santo es el vínculo de comunicación entre Dios Padre y sus hijos separados. El Espíritu Santo es el vínculo de comunicación entre Dios Padre y sus hijos separados. Si escuchase su voz, sabrías que tú no puedes herir ni ser herido, y que muchos son los que necesitan tu bendición para poder oír esto por sí mismos. Cuando solo percibas esa necesidad en ellos y no respondas a ninguna otra, habrás aprendido de mí y estarás tan deseoso de compartir lo que has aprendido como lo estoy yo. Vamos a leer esto otra vez. Recuerda que el Espíritu Santo es el vínculo de comunicación entre Dios Padre y sus hijos separados. Si escuchase su voz, sabrías que no puedes ser herido y que son muchos los que necesitan tu bendición para poder oír esto sobre sí mismos. Cuando solo percibas esta necesidad en ellos y no respondas a ninguna otra, habrás aprendido de mí y estarás tan deseoso de compartir lo que has aprendido como lo estoy yo. Lecciones del amor. El mensaje de la crucifixión extraordinario para oírlo 2 veces o 3 veces, con el libro en la mano. Estamos en breve juntos, un milagro para todos vosotros en nombre de Jesús.